El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. ¿Cuántos tienen algún familiar en el extranjero? Alabado sea Dios. Déjenla arriba, por favor. Les pregunto, ¿tienen una sola? Le voy a pedir se levante la otra un momento después de la siguiente pregunta. No se aceleren, ya va. Muy bien. Todos los que tienen la mano levantada tienen un familiar en el extranjero. La otra pregunta es, ¿han sentido dolor porque se ha ido esa persona? Levante la otra. Ok, gracias. ¿Sabe una cosa? Cuando eso ocurre, necesitamos ayuda. Cuando tú sufres por algo, necesitas ayuda. Cuando tú sufres por algo o por alguien, estás en una especie de duelo. Creo que toda esta congregación que levantó primero la mano para indicar que se le fue un familiar y luego levantó la otra para decir que le dolió eso, debieron estar ayer en una cita importante que yo la llamo tiempo de Dios. Porque ayer un grupo de profesionales de la salud mental estuvieron hablando y ministrando acerca del duelo migratorio. Lo promovimos, se anunció y lamentablemente el grupo de asistencia fue muy poco. Llamo la atención esta mañana, aquí no es obligado nada, pero sí es importante que valoremos las cosas. ¿Ya? Una cosa es que a mí me obliguen y otra cosa es que yo valore el esfuerzo de esas personas. Ahí tuvimos psiquiatras, tuvimos psicólogos, ayudando precisamente en una situación como esa. Es más, si a usted no se le fue nadie del país, usted debió de estar allí porque entonces usted puede ayudar a otra persona. Esos avisos que se colocan allí no es para llenar esa pantalla, es para estimularlo a usted, es para ofrecer un servicio, es para demostrarle a usted que no está solo, que tiene una iglesia, tiene una organización que quiere ayudarlo. Y a mí particularmente eso no sé qué palabra usar. Voy a usar una muy diplomática, me afecta. Porque su iglesia, su organización y los recursos que Dios nos ha dado están allí dispuestos, haciendo esfuerzos. Yo me pregunto cuánto tiempo le llevaría a la doctora Reinalí, al pastor Azarías, no sé si hubo otro participante, preparar esa charla, dedicarse a eso. Invirtieron en eso. Llamo la atención esta mañana a que valore el esfuerzo. Valore lo que otras personas están haciendo por usted. Llámese usted como se llame. Toca el que está a su lado y hay que valorar los esfuerzos. Yo recuerdo la primera vez que yo invité para un congreso al pastor Ali Pacheco. Teníamos tiempo que no nos veíamos porque él ha estado en Estados Unidos por muchos años y él sabía poco de nosotros como organización. Sabía de aquella iglesia donde él vino en los años de la pera, cuando comenzamos allá y tal y qué sé yo. Y él me dijo, José, ¿cuántas personas van a estar allí? Y yo le dije, bueno, no recuerdo en qué congreso fue ese, pero ya estábamos sobre las 1000 personas. Y yo le digo, bueno, hay más de 1000 personas, entre ellos muchos pastores y tal y que sé yo y líderes. Ah, ok, perfecto. Cuenta conmigo. Y luego me dio una explicación interesante que se llama la maximización del esfuerzo. Dígale eso al que está a su lado. Es ¿cómo es la cosa? Eso mismo, el esfuerzo. Lo que significa
que si usted tiene 100 personas, ese esfuerzo se ha llevado al máximo. Porque 100 personas se pueden reproducir en 100 personas más y ya no son 100, ¿son cuántos? Quiere decir que mientras más gente haya escuchando y capacitándose, muchas más personas se van a capacitar. Y yo creo en eso. Porque esa persona está viniendo de otro país, haciendo su propio esfuerzo. Y el mayor deseo es que eso se multiplique. Primera conferencia de la mañana. Alón de oreja. Así se llamó la primera conferencia, breve pero concisa. Toca el que está a su lado y dile, hay que valorar el esfuerzo. Pastora Ronnie, ¿cuánto le pagaron a la doctora Reinalí y al psicólogo? Las gracias. Es una falta de respeto. Ayúdanos, Jesús. Se siguen cayendo los pelos, pero ahí vamos. ¿Dónde estamos ahora mismo? No me venga con eso, en el megatemplo. Estamos en la serie, ¿cómo se llama? Venga tu reino. El domingo cerramos la serie. Una serie corta de unas 5 conferencias. El domingo pasado les hablé en la conferencia las demandas del reino de Dios. ¿Cuántos vinieron a esa conferencia? Levanten la mano. Ay, si al lado suyo está alguien que no vino y te lo perdiste. Las demandas del reino de Dios. Y allí les expuse 3 demandas que son y serán fundamentales siempre. A ver, ¿recuerdan la primera? ¿Cuál es la primera demanda del reino de Dios? El arrepentimiento. Cuando Jesús comienza a predicar acerca del reino, la primera cosa que mencionó fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la segunda demanda que vimos el domingo pasado en esta conferencia, las demandas del reino, ¿cuál fue? Una nueva constitución, que es la palabra de Dios. Y finalmente vimos la tercera demanda, que tiene que ver con la extensión del reino. Tiene que ver con la predicación. ¿Y quién se encarga de la extensión del reino? ¿Quién se encarga? Cada uno de nosotros, la iglesia del Señor. No les voy a preguntar más. Entonces, hoy quiero hablarles un poco del lenguaje que Jesús usó. Escuchen bien, el lenguaje que Jesús usó para ilustrar el reino. Esto es muy importante. Cada reino tiene su lenguaje, tiene su idioma. Y Jesús está refiriéndonos aquí de una manera muy particular para ilustrar el reino. De esta forma, la conferencia de hoy la he titulado Las parábolas del reino. Diga parábola. Ya hemos definido durante las conferencias anteriores, especialmente la primera, que fue la introductoria, la palabra reino. Hoy tenemos una palabra que es necesaria definir, que es la palabra parábola. Quizás la parábola forme parte de aquello de las figuras retóricas. Y la parábola es un elemento importante en nuestras conversaciones. Yo creo que usted, consciente o inconscientemente, ha usado muchas parábolas, porque es una manera de hablar, es una manera de transmitir un mensaje. Entonces, la parábola es una narración de un acontecimiento. Es un cuento de que se deduce o se saca una enseñanza moral. ¿Quieres hacer una aplicación sobre algo? Cuenta una historia que al final
te lleve a enseñar algo importante. Y en la Biblia, especialmente en los evangelios sinópticos o parecidos, ¿cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios, Jesús utilizó la parábola para enseñar una verdad espiritual usando historias interesantes, usando objetos comunes y comparaciones con cosas que su audiencia ya conocía. De manera que la parábola no es otra cosa que enseñar lo desconocido a través de lo conocido. Llegar a lo desconocido a través de lo conocido. ¿Están conmigo esta mañana? Y eso era lo que Jesús hacía. Imagínense ustedes enseñar las cosas del cielo a gente terrenal. Imposible de entender. Así que Jesús tenía que valerse de lo terrenal para enseñar lo espiritual. ¿Están conmigo esta mañana? Yo soy malo en matemáticas, ¿sabe? Muy malo. Y ahora peor. Dígame con los billetes estos, los 100,000. Ay, me vuelvo un 8 en esa broma. Pero yo recuerdo 2 profesores de matemática. Uno que no le entendía una papa porque era demasiado técnico. Pero hubo otro que se valía de ilustraciones, se valía de comparaciones para enseñar números. Esos son los profesores buenos. Los profesores de matemática, química o física que se valen de ilustraciones, esos son los buenos para enseñar los números. Jesús entonces está enseñando conceptos que para la mente humana eran totalmente desconocidos. Y se valió entonces de lo conocido para dejar en el oyente una aplicación de la vida diaria. Entonces ya estamos claros por eso, ¿verdad? Ahora, en este pasaje de hoy, de Mateo capítulo 13, en este capítulo solamente, Jesús se dedica a enseñar 7 parábolas. A esas parábolas se les conoce con el nombre de las parábolas del reino. ¿Y por qué se le conoce con ese nombre? Porque todas ellas, a excepción de la primera, comienzan con esta aplicación. El reino de los cielos es semejante a. ¿Están conmigo esta mañana? No los voy a cansar mucho, voy a ser breve. El reino de los cielos es semejante a, y entonces echa la historia. Ya está poniendo al principio a qué cosa quiere enseñar él. El reino de los cielos. Ahora, para que ellos pudieran entender eso, les contaba la historia. Por eso se les conoce con el nombre de las parábolas del reino. Ahí tenemos la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red. Cada una de ellas con una enseñanza diferente por las cosas, los objetos y las formas que está diciendo, pero que todas nos llevaban a una misma lección: el reino de los cielos. Entonces no se asusten, no voy a enseñar las 7. Para esta ocasión, intencionalmente, es decir, lo hice con toda la intención, he seleccionado la parábola del sembrador. Es una parábola que usted ha leído en la Biblia, es una parábola que usted posiblemente ha escuchado en alguna predicación, o posiblemente jamás en su vida la ha leído ni la ha escuchado. Yo le voy a hacer el favor esta mañana de compartirle la parábola del sembrador, que es una
de esas parábolas encontradas en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y es bueno adelantar lo siguiente: cuando usted comienza a leer la parábola del sembrador, sin llegar al final, usted dice, esto es un desastre, esto es un fracaso total, aquí no hay resultado. Algunos eruditos, es decir, especialistas en Biblia e interpretación, llegan a la conclusión de que la parábola del sembrador es una parábola exitosa, a pesar de que a primera de cambio, a primera lectura, usted ve que, oye, pero esto es un fracaso. Pero es exitosa, y esta es una lección importante, es exitosa porque después de esfuerzos, finalmente hay un resultado. ¿Sabes qué te puede enseñar eso a ti en la vida? Que puedes fracasar muchas veces, pero si insistes, puedes tener éxito. Dile eso al que está a tu lado. ¿Por qué mucha gente no tiene éxito? Porque se queda en el primer fracaso. Lo asustó el primer fracaso. Se traumatizó en las primeras de cambio. Y nada en esta vida, escuchen bien, nada en esta vida es fácil. Nada en esta vida va a conseguirse de manera ligera. Siempre hay que sacrificar algo, siempre hay que esforzarse. Y en este caso, el sembrador se esfuerza por lograr que su semilla tenga éxito. Esta parábola, ¿cómo se llama la parábola? Del sembrador, vendría a ser la primera parábola en ser escrita, pues es la primera parábola en este libro. Es como una parábola primogénita. Jesús usó esta parábola para explicar las diferentes formas. Hay una variedad en esta parábola. Las diferentes formas como una persona recibe el mensaje de la palabra de Dios. Cuando terminemos esta parábola hoy, usted va a decir, con razón, ¿verdad? A mí me pasó esto, y yo vi esto y esto en aquel o en aquella. Porque es que la palabra de Dios no va a llegar a todas las personas, no va a tener la misma receptividad en todas las personas igual. Fíjense que Jesús, en el momento que dio esta parábola, de acuerdo al capítulo 13:1 de Mateo, él se estaba dirigiendo a un grupo de personas que estaban reunidas allí a la orilla del mar. Estaban allí porque querían escuchar a este maestro. Ya Jesús había obtenido gran fama y reconocimiento. Y después que él se retira de allí, que termina su conferencia, su enseñanza con este grupo de personas, Jesús se retira a una casa. Y Jesús allí, ya en la intimidad con sus discípulos, les dio una explicación de cada uno de estos puntos de esta parábola. Y esto me parece interesante, y si se me olvida, al final usted me recuerda, pastor, acuérdese que usted dijo, iba a decir por qué Jesús, aparte, enseñó a sus discípulos las aplicaciones o la interpretación de esa parábola y no lo hizo de manera pública y general. Veamos la parábola. Un sembrador, comienza Jesús a contar la historia, como que si usted echara un cuento. Un sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Al esparcir la semilla, y esto es muy importante, la semilla no se abría el huequito y se metía. La técnica de este sembrador era por aspersión, diga aspersión, rociamiento. Así que por eso es que la imagen que puse si me la puede colocar, la imagen primera del título, él tomaba la semilla, tenía un gran bolso acá, metía la mano en el bolso y esparcía la semilla. Por esa razón es que esta parábola dice que esta semilla cayó aquí, cayó allá, ahí está,
toma en su mano la semilla y la esparce. Y así va, mete la mano y esparce, mete la mano y esparce. ¿Qué pasa cuando se hace esa técnica? Bueno, que todo el terreno queda sembrado. ¿Están conmigo? Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Ya saben por qué entonces cayó junto al camino. Fue pisoteada. Y los pajaritos se la comieron. Dice que vinieron las aves del campo y la comieron. Aquí tenemos otro caso. Otra parte cayó sobre las piedras. Y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Estoy en la Nueva Versión Internacional. Otra parte cayó entre espinos que al crecer, junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte, y aquí está el pero, es decir, el cambio, la diferencia, pero otra parte cayó en buen terreno. Diga, buena tierra. Y usted con gozo puede levantar su mano esta mañana y decir, soy buena tierra. Tierra abonada, tierra buena. Aleluya. La buena noticia aquí. Eres buena tierra. No te estoy profetizando, te estoy afirmando. Eres buena tierra. Por esto es que esta es una parábola exitosa, aun cuando comienza en fracasos. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100%. Exitosa, ¿no? Muy buena. Voy a darles el significado por cada detalle de esta parábola. El sembrador es la figura central y luego es seguido por la semilla. Son dos elementos importantes. Diga, el sembrador y la semilla. El sembrador es la persona, y estas aplicaciones, el sembrador es la persona que comparte la palabra de Dios, que comparte el mensaje del evangelio con los demás. ¿Cuántos sembradores hay aquí este día? La semilla, ¿qué es? Es el mensaje. Es el vehículo a través del cual se expresa Dios. Los 4 terrenos son 4 tipos de personas y el estado en que se encuentran al recibir el mensaje. Jesús sabiamente explica esto de la siguiente forma. Vamos entonces a ver esos diferentes terrenos que nos da aquí el evangelista, narrando lo que el Señor estaba diciendo. Mateo 13:4 dice, mientras él sembraba, ¿quién sembraba? Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Aquí ahora estoy usando la Reina Valera, la traducción. Parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Cuando vas a Mateo 13:19, allí Jesús está interpretándole ahora a sus discípulos. ¿Qué quiso decir él con esto? Jesús dice, cuando alguno oye la palabra de Dios, mira qué importante, oír. Cuando alguno oye la palabra de ¿qué? Del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús públicamente narra la parábola y en privado entonces le da la interpretación a sus discípulos. Algunas personas escuchan el mensaje del evangelio. Tú has tenido esa experiencia tanto personal como la has tenido con otras personas.
Pero viene ¿qué cosa? Vienen elementos como la duda, por ejemplo, la predisposición. Ya te me viene a hablar de religión. Aunque lo escuchó, pero hay una predisposición interna. La duda y la falta de respeto a la palabra de Dios son demasiado grandes. De manera que, así como las semillas en el campo nunca tuvieron la oportunidad de tocar la tierra, la palabra de Dios en estas personas que tienen esta predisposición de negar por completo todo aquello que tiene que ver con Dios, la palabra nunca va a llegar a su corazón. En ese proceso hay algo que lo detiene: la duda, la predisposición, el orgullo, expresiones como ya yo me sé eso, yo tengo mi religión. Es como que si el agua no llegara finalmente al mar, hay una interrupción. Es decir, la palabra nunca va a llegar al corazón. Qué interesante eso. Es cosa que la gente escucha, pero nunca van a llegar a la profundidad de su vida. Esa parte auditiva no es suficiente, porque ni siquiera llega como un conocimiento. Esas personas no logran entender la palabra. Entonces, obviamente, cuando no logran entender la palabra de Dios hay una consecuencia. Y esa consecuencia tiene que ver con sus actitudes. Y allí entonces viene alguien que se aprovecha de eso. Dice que el diablo arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Es interesante ver aquí que hay un elemento de malignidad. Tú siembras la palabra, pero hay alguien que no quiere que esa palabra llegue al corazón. Y aquí tenemos la histórica batalla entre el bien y el mal. Entre alguien que te ama y quiere salvarte y alguien que ha venido para eso, para robar, para destruir. Y ya estamos hablando entonces del mundo espiritual. Así que escuchen bien esto que les estoy diciendo a los sembradores esta mañana. Así que predicar la palabra de Dios no es solamente un ejercicio oral. Diga conmigo, predicar la palabra no es solo un ejercicio oral, es un ejercicio espiritual. Qué palabra, ¿verdad? Oye, usando unas domingueras por ahí. Lo que significa que cuando hables la palabra de Dios tienes que estar consciente, oye bien, tienes que estar consciente que alguien está compitiendo contigo. Alguien que no quiere que esa palabra llegue para que cumpla su propósito en esa alma. Predicar no es jugar carrito. Predicar la palabra de Dios es un ejercicio eminentemente espiritual. Por eso hay que prepararse y hay que orar siempre. Amén. Fíjense que en el caso del evangelista Marcos, recuerden que esta parábola se repite. Los 3 primeros escritores del Nuevo Testamento hacen mención de esta parábola. En el caso del evangelista Marcos dice que el diablo les arrebata la palabra al instante. Y esto sucede, estimados hermanos y amigos, porque los corazones de estas personas están completamente endurecidos. Estas personas, según nos enseña la Biblia, terminan con el entendimiento entenebrecido, dice la Biblia, el apóstol Pablo a los Efesios, ajenos a la vida de Dios, porque por la ignorancia que en ellos hay, y otro elemento, por la dureza de su corazón. Imagínense, ignorancia y dureza. Frente a esos dos oponentes, esa semilla, esa palabra, ha sido entorpecida para que cumpla su propósito. Entonces la pregunta es, ¿qué le sucede a esa semilla excelente? Las aves del cielo
en forma de dudas, de ideologías filosóficas, se llevan la posibilidad de que esa semilla, de que esa palabra pueda tener su efecto. Hechos capítulo 28, versículo 27 dice, y el corazón oyen pesadamente, sus oídos están tapados para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Interesante este versículo con tantos detalles allí. Cerramos este punto. Este es el primer terreno. ¿Las semillas que caen dónde? ¿Caen dónde? En el camino. La conclusión en este caso es que la persona oye con dificultad, no entiende, no cree. Si me puede colocar esas imágenes, por favor, para que la gente vaya, es preferible que vean las imágenes y no me vean a mí. Un segundo terreno. ¿Cuál es el segundo terreno? Dice, y otra parte cayó en pedregales, un terreno con muchas piedras, ¿verdad? Donde no había mucha tierra, más piedra que tierra, diga conmigo, más piedra que tierra. Donde no había mucha tierra, pero dice la Biblia que brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. ¿Y qué pasó? Se secó. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? ¿Cuál es la aplicación que el Señor le da a sus discípulos? Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mira qué bueno. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que la razón por la cual estas semillas no crecen es por falta de agua, no hay humedad. Y como la tierra no es profunda, más puede el sol, ¿verdad? El calor, por lo tanto hace que esa raíz crezca, pero al fin se va a secar porque está más expuesta al sol que expuesta a la tierra. Las condiciones no son las mejores. Y mira que este caso lo he visto yo a través de mis largos años como pastor. Estas son las personas que con mucho entusiasmo reciben el mensaje. Los he visto cualquier cantidad de veces, emocionados, contentos con el mensaje. Su fe, escucha bien, su fe depende más de las emociones que de la certeza, que de la seguridad. No dedican tiempo para establecerse en lo fundamental que es la palabra de Dios. Es decir, no ponen esfuerzo por crecer espiritualmente. Por eso reciben la palabra con alegría, están un tiempo y después, ¿y qué se hizo con fulano? La gente de consolidación sabe mucho de eso, ¿verdad que sí? Porque ellos le hacen seguimiento a las personas. Como no hay esa fundación, cualquier brisa se las lleva y las tumba. En otras palabras, es una semilla que cayó en la superficialidad del corazón, no entró, estuvo por la parte de afuera, no entró. ¿Por qué? Porque no tenía raíces profundas. Las raíces profundas son sinónimo de árboles grandes, árboles que vienen los ventarrones y él se mantiene. ¿Saben que las palmas del desierto, en los desiertos hay una fuerte brisa? El secreto de las palmas del desierto es que sus raíces son sumamente
profundas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ir a lo más profundo para buscar ¿qué cosa? Agua. Y sus raíces profundas son su primer aliado frente a los grandes vendavales. Una palma del desierto puede llegar incluso hasta tocar tierra, pero luego se levanta. ¿Ah? ¿Cuántos son aquí como las raíces de las palmas del desierto? Mire cuántos ventarrones he tenido yo en mi vida, Señor. El creyente, usted, mi hermano, mi hermana, el discípulo, usted, mi hermano, mi hermana, es un árbol. Y sus raíces representan el efecto de esa palabra que usted recibió, que llegó a lo más profundo de su corazón. Vamos a ver la conclusión de este caso. Este caso es la persona que oye. Fíjense que todos oyen, ¿no? Hasta ahora. Primer caso de este caso, comenzamos con características en que oye, entiende, recibe, pero cree por poco tiempo. Yo quiero que usted vaya viendo esos detalles allí, porque eso que yo llamo conclusión del caso es importante para, de una manera más concreta, ver la diferencia entre uno y otro y las diferencias también. El otro caso tiene que ver con las semillas entre espinos. Y dice la palabra, y otra parte cayó entre los espinos. ¿Qué pasó con los espinos? Dice la Biblia que los espinos crecieron y la ahogaron. En Mateo 13:22 Jesús le da la interpretación a sus discípulos aparte. El que fue sembrado entre espinos, escucha bien, este es el que oye la palabra, pero que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que Jesús pone en contexto esta realidad. La persona que oye la palabra, pero hay elementos colaterales que lo atacan. Jesús habla de qué cosa? Habla del afán, habla del engaño de las riquezas y hace finalmente que esta semilla no pueda lograr su objetivo. ¿Qué nos dice esto? Que las personas escuchan la palabra, escuchan el mensaje de Dios, pero se distraen fácilmente por las cosas atractivas del mundo. Por eso es importante que veamos que ustedes y yo como cristianos vivimos en un sistema tentador, influyente, que trata de apartarnos de nuestro verdadero objetivo, que es el cielo. Por eso el autor a los Hebreos hace un llamado de atención y nos reta y nos dice, pongan los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Y Juan dice en su carta, su primera carta, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir, y allí Juan habla de los deseos de los ojos, es decir, aquello que entra a través de nuestro sistema visual, llega al cerebro, lo procesamos y decidimos, oye, esto es bueno o es malo. Es decir, vienen las decisiones. Este caso también tiene que ver con las personas que están estancadas en una situación que consume cada aspecto de su vida. Las obsesiones tienen que ver con las espinas de las que habla este pasaje. Los placeres de la vida son esas cosas que se desean más que las demás. Y yo creo que este caso es un caso que lo estamos viviendo hoy en día. Mira, uno está sembrando la palabra de Dios.
Pero la gente está, ¿qué cosa? ¿Cómo está la gente hoy en día? En Venezuela, en este momento, ¿qué observas tú en las personas? ¿Cómo las sientes? Distraídas por las cosas de la vida. ¿Cuáles son las cosas de la vida en este país ahora mismo? Si yo le pidiera a usted que lo mencionara con sus dedos, tendrá que poner las dos manos, los dos pies, levantarse así como acostar y poner todo para arriba, ¿no? Y faltarían dedos. Porque las cosas que están pasando en este país, que nos sobrellevan a estar distraídos, son muchas cosas. Y qué triste que todavía el venezolano no ha despertado a su realidad espiritual, a su verdadera necesidad y a su verdadera solución. Porque todavía siguen poniendo los ojos ¿en qué? En esas cosas. Una cola para pagar la luz, una cola para comprar el pan, una cola para le den una bolsa, una caja. Y las colas del bachaqueo, pues increíbles, ¿verdad? Y en eso anda la gente. Mira, que están vendiendo y sale gente corriendo para allá. Que están vendiendo y sale para allá. Y vuelto un 8, tratando. Y en eso pasa todo el día. Es más, en una sola cosa puede pasar todo el día. Y las grandes distancias que tiene que caminar porque no hay transporte. Bueno, todas esas cosas hacen que la gente esté absorta y no está mirando a Dios. Porque aparte de todo eso, su estado anímico nos dice que anda por allí como obstinado. ¿Ah? Anda molesto, parece un cuerpo espín, nadie se le puede acercar porque lo puya. No te me acerques porque te puyo. Ese es ese tipo de personas que estuvo sobre esa semilla, los espinos, quedó cubierta. Así está la gente, ahogada. ¿Cuál es la conclusión en este caso? Igual que las anteriores, ¿qué hace? Oye, escucha, ¿verdad? Entiende, cree, pero es contaminado. Y la contaminación, entonces no le permite crecer, no le permite desarrollarse. Vivimos en un país tóxico. Estamos intoxicados mental y emocionalmente. Y yo me atrevo a decir esta mañana que aún creyentes fieles a Dios, están intoxicados. No han abandonado su fe, pero sí han abandonado sus responsabilidades como cristianos. Escuche bien cómo lo estoy diciendo. No estoy juzgando su fe. No puedo juzgar su fe. Pero sí puedo juzgar tus acciones como pastor, porque yo veo cuando vamos a hacer esto y no vienes y no estás. Y vienes y te sientas chévere y te vas. Estoy juzgando algo que Dios me puso en ese momento devocional que estábamos allí. El resultado de la devoción es el servicio. El resultado de la devoción es el servicio. Porque si tú amas a Dios, vas a hacer las cosas de Dios. Es importante, queridos hermanos y amigos, que nos fijemos en este caso especial. Este es el caso que abruma. Este caso es una sombrilla que no permite que la palabra de Dios penetre. Llega al oído, pero no llega al corazón. Por eso, y es muy importante volver a la frase que les enseñé hace algún momento. La predicación no es solo un ejercicio oral, es más que eso, es un ejercicio espiritual. Anote esa palabra ahí, porque cuando yo me muera, usted va a decir, el pastor José Hernández en el año de la pera dijo esto y esto y esto. Es más que eso, es una cuestión espiritual. Oye, entiende, cree, pero ha sido contaminado. Y cierro, le dije que iba a ser corto. El otro caso es el caso de la semilla que cae
en buena tierra esta mañana. ¿Cuántos son buena tierra aquí? Dele la mano al que está a su lado y dile, hola, buena tierra. ¿Sabe que las tierras son de diferentes colores, verdad? Aquí hay unas tierras negras. ¿Ah? Mira, Janet dice que esa es la buena, ¿verdad? Esa es la buena. Dele un aplauso al Señor esta mañana. Gózate. Alégrate aprendiendo. Gloria al Señor. Y dice entonces Jesús, echando el cuento, hablando muy criollamente, y otra parte cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó? Y dio fruto. Oye, qué bueno, en esta ocasión Jesús pasa, bueno, pues volando. 3 cosas. Cayó, tierra buena, consecuencia, fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Ah, pero hay otro detalle. Por eso me encanta la Biblia, porque la Biblia te satisface. Si el versículo dijera, y cayó en buena tierra y dio fruto, hasta ahí llega el versículo, quedarían las preguntas, ¿y cuántos frutos? Pero Jesús dice, habla de cantidad aquí. Y nos dice entonces, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por 1. Son porcentajes. Así que era una tierra buena que recibió esa semilla y generó resultado. ¿Y cuál es la interpretación? En ese mismo capítulo 13, en el versículo 23, Jesús da la interpretación o la explicación. Mas el que fue sembrado en buena tierra, escucha bien las características, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Qué lindo, gloria a Dios. Esta persona, este caso, es la persona que oye el mensaje, lo acepta, toma tiempo para entender y busca la forma de compartir con otros lo que ha recibido. ¿De dónde sacamos eso? Cuando habla de producción. El que produce es el que comparte. ¿Están conmigo? Es una buena semilla, pero también es una buena tierra. Da fruto. Y cuando hay abundancia de fruto, eso dice entonces que estoy compartiendo, puedo alcanzar a otros. Así que no es solamente hablar de buena tierra, estamos hablando de reproducción. Así que esa persona puede ayudar a otros a entender. Y por eso es que este pasaje dice, produce frutos, muchos frutos. Hay que tomar en cuenta una cosa aquí. Y esto lo vemos en el capítulo 15, versículo 1 al 5 de Juan, el Evangelio de Juan. Que dar mucho fruto, o para dar mucho fruto, es necesario retener la palabra. Es importante guardar la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Mira el lenguaje del reino. ¿Cómo es el lenguaje del reino? ¿Sabe cómo es? Sencillo. Yo no sé por qué nosotros le ponemos tanto periquito al asunto, tantos aditivos. El mensaje del reino es sencillo. Mira cómo Jesús está contando aquí. Yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy la mata de uvas verdadera, genuina. Y mi Padre es el labrador. Escucha bien esto. ¿Cómo él va hablando en este lenguaje del reino? Toda rama que en mí no está llevando fruto, haga así.
A la cuenta de 3. No, primero. 1, 2 y 3. La quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia. ¿Con qué propósito? Para que lleve más fruto. Y mire esta noticia, ya vosotros estáis limpios, y viene una aplicación, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La palabra de Dios nos ha limpiado. La palabra de Dios nos ha quitado toda esa rama, todo lo que no estaba funcionando, porque nos estaba robando la savia que necesitaba la parte que estaba produciendo. No voy a caer en mucha explicación sobre esto porque queda claro. Vamos a ver las conclusiones a este caso. Mire que en todos los casos se coincide en ¿qué? En que todas las personas oyen, todas oyen. Pero en este caso particular, la persona oye, entiende, cree, retiene y da mucho fruto. Diga conmigo, oír, entender, creer, retener, muchos frutos. Mucho fruto aquí es el resultado. Un detalle interesante. Ojo con este detalle interesante. Hubo problema en los 3 anteriores casos. En los 3 primeros casos hubo problema, ¿verdad? No se llegó al propósito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que en los 3 primeros casos hubo una total frustración? ¿Cuál era el problema? ¿Era la misma semilla? Quiere decir que el problema no estaba en la semilla. El problema no es el mensaje. El problema es el corazón. El problema es la actitud de las personas. Al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el problema radica en el corazón. Otro detalle, ya estoy terminando. Yo les dije que si se me olvidaba, por eso son buenas las notas, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le habló a toda una multitud el cuento? Le echó el cuento a toda la multitud. Y luego aparte, en la privacidad, le da la interpretación solo a sus discípulos. Era egoísta Jesús. Es más, cuando Jesús termina la parábola, dice, el que tiene oídos, en otras palabras, bueno, ahí tienen eso, interpreten. ¿Qué les dice su corazón? Ese detalle es importante. Entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús explicó la parábola a sus discípulos aparte? Voy a responderles con lo que la misma Biblia dice y la respuesta directa de Jesús. Mateo 13:11. Es como que si ustedes y yo le preguntáramos al Señor. Él respondiendo les dijo, mire esto, porque a vosotros os es dado saber los misterios de ¿qué? Del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oye, esto me dio un golpe así, ¡pau! Esta palabra llegó fuerte a mi alma. Porque aquí hay 2 cosas interesantes. Número 1, todos los que somos buena tierra, todos los que hemos oído, entendido, recibido y dar fruto, hemos recibido una capacidad, diga capacidad. Capacidad dada por Dios. ¿Para qué? Para entender.
Eso se llama iluminación. Diga, iluminación. Quiere decir que tú, en el momento en que recibiste a Jesucristo, recibiste también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Amén. Diga amén. Sí, amén. Sí es verdad, pastor. El Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo está en ti. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Voy a dejarles a otro consolador, el Espíritu Santo. Les guiará, les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Quiere decir, esa capacidad que tú y yo tenemos es la posibilidad de entender la palabra de Dios. Vas a necesitar un maestro, alguien que te lo explique, y para ti va a ser fácil entenderlo. Es más, tú leyendo la palabra de Dios puedes tener una comprensión, porque aquí se está hablando de misterios. ¿Y qué es un misterio? Misterio es el que muchos tienen por ahí, los estoy cazando. Es algo que está oculto. Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es. ¿Y por qué no les es dado? ¿Por qué? Porque siempre escucharon, pero no se comprometieron. ¿Cómo una persona que no ha aceptado a Cristo, cómo una persona que no ha abierto su corazón al Señor va a entender las cosas del Señor? Jamás. Tienes que dar el paso de recibir la semilla, recibir la palabra de Dios para poder entender la palabra de Dios. De lo contrario, siempre estarás como pajarito en grama. Recuerden esto, número 1, todo cristiano es un sembrador. Todo cristiano es un sembrador. Diga, aquí estoy. Yo soy uno de ellos. La segunda cosa es que cada persona es responsable de lo que hace con la palabra de Dios. Dios me dijo a mí cuando yo era un predicador de esos que andaba por ahí, por todos esos barrios, esas calles por ahí hablando del Señor, y me sentía enluchado, me sentía frustrado porque la gente no hacía confesión de fe. Y eso, si el Señor no me hubiese hablado, a lo mejor eso me hubiese aniquilado. Pero un día el Señor me dijo, José, yo te mandé a predicar, no a convertir. Y eso me sacó de dudas. Así que lo mío es dar la semilla, dar la palabra. Tú la recibes, no la recibes. Ese es tu problema. Ya no me pongo a llorar en los rincones. Ay, Dios mío, la gente no me quiere oír, la gente no se quiere entregar. Ese es problema de cada quien. Se llama responsabilidad. Así que usted suelte la palabra con amor, con pasión, con entrega. Pero la recepción de esa palabra va a depender de la persona. Escucha bien esto que es interesante. Porque una semilla no produjo fruto hoy, no quiere decir que mañana será. No te sientas frustrado. Pastor, es que yo hablo y hablo, yo no veo que nadie se entrega. Recuerda lo que dije anteriormente. Sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que vas a encontrar una buena tierra. Mira, un predicador, un evangelizador es un explorador. Va explorando hasta que consigue la buena tierra. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Jesús. Qué lindo eres, Señor. Sí. ¿Saben esa canción que dice, heme aquí, envíame a mí? Levanta tu mano, por favor. Dispuesto estoy. Disposición. Eres más que una buena tierra. Eres fruto. Y el fruto se comparte.
Gloria a Dios para siempre. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.